105 peleas, 89 victorias, 79 de ellas por nocaut, 13 derrotas, 3 empates. 22 rivales consecutivos derribados antes del límite al arrancar su carrera, la segunda racha de knockouts más larga registrada en la historia del boxeo profesional. 4 reinados mundiales repartidos entre 2 divisiones. Un lugar en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo y un puesto entre los 15 mejores boxeadores de todos los tiempos según la revista más influyente que existe en este deporte. Durante casi 2 décadas, en México no se discutía quién era el mejor peleador que había dado el país. Se daba por sabido, y esa conversación no volvió a abrirse hasta que apareció un muchacho de Culiacán llamado Julio César Chávez. Todavía hoy, cuando se pregunta cuál fue el mejor peso gallo que ha pisado un cuadrilátero, el nombre que sale una y otra vez es el mismo: Rubén Olivares. El Púas ganó más de $2 millones en una época en la que esa cifra resultaba inimaginable para un muchacho salido de un barrio bravo del norte de la Ciudad de México. Se movió entre actores, cantantes y toreros. Hizo cine. Fue el ídolo absoluto de un país entero. Y hoy, con 79 años cumplidos, todo aquel dinero ya no existe. En 2017, cuando tenía 70, el hombre que había sido 4 veces campeón del mundo apareció instalado en el mercado de La Lagunilla vendiendo los restos de su propia gloria. Fotografías amarillentas, figuras de madera talladas por él mismo, guantes firmados. Y ahí, sobre una manta extendida en el suelo, uno de sus cinturones de campeón mundial. Por él pidió $1 millón. Nadie se lo compró. Esa fotografía dio la vuelta a México y sirvió para escribir decenas de artículos sobre la ruina de los ídolos. Pero cuenta una parte pequeña de la historia y esconde por completo el resto. Porque lo que hizo enorme a Rubén Olivares y lo que terminó costándole todo fueron la misma cosa. Y porque la pelea más importante que ganó en su vida no ocurrió arriba de un ring, no la vio nadie y no aparece en ninguna estadística. Antes de meternos de lleno, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y déjanos un like. Es lo único que pedimos y es lo que permite que sigamos investigando y contando historias como esta. Ahora sí, vamos a la Bondojito. Rubén Olivares Ávila nació el 14 de enero de 1947. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el lugar exacto. Algunas lo sitúan en Iguala, en el estado de Guerrero, y cuentan que su familia se mudó a la capital cuando él tenía 3 años. Otras lo hacen capitalino de nacimiento. En lo que todas coinciden es en el lugar donde se hizo hombre. La colonia Bondojito, al norte de la Ciudad de México, a un paso de Tepito. En los años 50 era un barrio de calles sin pavimentar y de vecindades donde una familia entera vivía en un solo cuarto. Un sitio donde nadie tenía nada y donde, justamente por eso, todo el mundo tenía algo que defender. Un niño criado ahí aprendía muy rápido que las calles tienen fronteras. Entre una colonia y la de al lado, existían territorios invisibles que todos los chamacos conocían de memoria. Y esos territorios se defendían a puñetazos. No era violencia criminal ni organizada. Era orgullo de barrio, demostrar que en tu esquina no entraba cualquiera, y que si entraba, salía peor de como había llegado. Rubén Olivares empezó a pelear siendo un niño muy pequeño. Hay quien asegura que tenía 4 años la primera vez que se agarró a golpes con otro chamaco por una cuestión de territorio. Y en algún punto de aquella infancia descubrió lo que iba a determinar el resto de su vida, que no era uno más de los niños peleoneros del barrio, sino que era mejor que todos ellos y que la diferencia era enorme. Los demás se dieron cuenta antes que él. En casa de su abuela colgó un costal de azúcar vacío y lo convirtió en su primer saco de entrenamiento. Le pegaba durante horas, sin técnica, sin guantes y sin nadie que le corrigiera nada. El apodo, que después terminaría impreso en carteles de boxeo en Los Ángeles y en Tokio, llegó por una razón bastante más tonta que su carácter. Le decían el Púas por el peinado, por el pelo tieso, parado, que se le levantaba en la cabeza como una escobilla. Un mote de barrio de esos que se ponen sin pensarlo, gritado desde una esquina para llamar la atención de un chamaco que no tenía ganas de voltear. Y conviene decir algo sobre sus orígenes, porque contradice la versión romántica que se cuenta siempre sobre los campeones que salen de la pobreza. Aquí no hubo un padre visionario que llevara a su hijo a un gimnasio para salvarlo de la calle, ni un entrenador mítico que adivinara al campeón, ni años de sacrificio familiar detrás de un sueño compartido. Hubo un niño al que le gustaba pelear porque se le daba bien, y que un día descubrió que existía gente dispuesta a pagar por verlo hacerlo.
Esa naturalidad, esa falta absoluta de solemnidad hacia el oficio, fue su mayor virtud y su peor defecto durante 23 años. En el boxeo aficionado se dio a conocer enseguida. Ganó el torneo de los guantes de oro, la puerta por la que pasaban todos los que aspiraban a algo serio, y lo ganó con la mandíbula rota. Ese detalle suele quedarse arrinconado en las biografías y dice más sobre él que cualquier estadística. Un boxeador con la mandíbula fracturada tiene una sola obligación razonable, que es abandonar. Cada golpe recibido en la zona equivocada puede convertir una lesión grave en un daño permanente. Olivares no abandonó, peleó el torneo completo y lo ganó. Con ese título debajo del brazo tenía un objetivo definido, el mismo que cualquier amateur mexicano de su generación, los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964. No fue. Se quedó fuera de la selección nacional y aquella puerta se le cerró en la cara. Fue el primer golpe verdadero de una vida que después estaría llena de trofeos, y también la decisión que lo empujó hacia lo que vino después. Porque a un muchacho al que le niegan las Olimpiadas, y que ya sabe que es mejor que todos los de su edad, solo le queda un camino: volverse profesional. Y a Rubén Olivares le faltaban unos días para cumplir 18 años. El 4 de enero de 1965, en Cuernavaca, subió por primera vez a un ring cobrando por ello. Enfrente tenía a un peleador llamado Isidro Sotelo. La pelea duró un asalto. Sotelo fue el primero de una lista que se hizo tan larga que terminó resultando cómica. Porque durante los años siguientes aquel muchacho no ganaba peleas, las liquidaba. Sus primeros 22 combates como profesional terminaron todos antes del límite. 22 hombres seguidos, sin una sola excepción, tumbados en la lona o rescatados por el árbitro. Y conviene detenerse aquí, porque el dato es facilísimo de leer y difícil de dimensionar. Rubén Olivares era un peso gallo, poco más de 53 kilos. En las categorías bajas del boxeo, el knockout es la excepción y no la norma. Los pesos gallos son rápidos, correosos y duros de apagar, y sus peleas suelen resolverse a los puntos después de 15 asaltos. Un hombre de 53 kilos, por pura física, no acostumbra a tener con qué desconectar a otro hombre de 53 kilos. Olivares sí tenía con qué, y lo insólito no era que tuviera esa pegada, sino que la tenía en las dos manos. Casi todos los grandes pegadores disponen de una mano buena y una mano de acompañamiento. Los rivales estudian las películas, identifican cuál es el martillo y organizan la noche entera alrededor de esa única información. Contra Olivares ese plan no servía para nada. Su arma principal era el gancho de izquierda, un golpe corto que subía desde abajo y que por eso casi nunca se veía venir, pero la derecha pegaba igual de fuerte. Los que se cuidaban de la izquierda caían con la derecha. Los que se cuidaban de la derecha caían con la izquierda. Y los que intentaban cuidarse de las dos terminaban paralizados, sin atreverse a soltar nada. En aquellos primeros años, solo 2 hombres consiguieron escuchar la campana final frente a él. Felipe González le aguantó la distancia y perdió a los puntos. Y un colombiano, Germán Bastidas, le arrancó un empate, el único borrón en un expediente por lo demás impecable. Olivares volvió a pelear con los dos y los noqueó a los dos. No dejó un solo cabo suelto. Y eso también dice algo de él. Le molestaban los asteriscos. Detrás del muchacho había un hombre que entendió muy pronto la clase de fenómeno que le había caído en las manos. Se llamaba Arturo Hernández, y en todo el ambiente boxístico mexicano lo conocían como el Cuyo. Era un manager veterano, curtido y duro, de los que sabían tanto de contratos y de promotores como de boxeo. Dirigió la carrera de Olivares durante la mayor parte de su vida deportiva y fue, en la práctica, el arquitecto de todo lo que vino. Fue subiendo el nivel de los rivales despacio, sin caer en la tentación de exhibir al muchacho antes de tiempo, que es el error que arruina a 9 de cada 10 prospectos. Cuando llegó el momento empezaron las pruebas de verdad. Salvatore Burruni era un italiano que había sido campeón del mundo, un veterano al que ya no se le podía asustar con nada. Olivares lo noqueó en 3 asaltos. Takao Sakurai era un japonés que había ganado la medalla de oro olímpica, precisamente el logro que a Olivares le habían negado. En mayo de 1969, en Los Ángeles, también lo noqueó. Y cuando alguien se sentó por fin a hacer la suma, salió esto: 51 victorias, 49 de ellas por nocaut, un empate y ninguna derrota. Tenía 22 años y era el peleador más destructivo del planeta en su división. Ya no había forma de seguir ignorándolo. Le iban a dar la oportunidad por el título del mundo.
Y para dársela, lo iban a mandar al sitio más peligroso donde un boxeador mexicano podía subirse a un ring en 1969. El Forum de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, no era un recinto cualquiera para el boxeo mexicano. Era, en la práctica, su segunda casa. El sur de California concentraba una de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas más grandes del mundo. Gente que trabajaba de sol a sol en un país que no siempre la quería y que rara vez la miraba. Y esa comunidad llenaba el Forum cada vez que uno de los suyos se subía a pelear. No iban a ver boxeo. Iban a ver a los suyos ganándole a alguien delante del mundo entero. La diferencia es abismal. Y en diciembre de 1968 quedó demostrado hasta qué punto. Aquella noche, un peso gallo mexicano llamado Jesús Castillo, al que todos conocían como Chucho, disputó el campeonato mundial contra el campeón australiano Lionel Rose. Rose merece que se le nombre con respeto, y no como simple obstáculo en la historia de otro. Era un boxeador extraordinario y el primer campeón mundial de origen aborigen australiano, un símbolo para una comunidad que llevaba siglos sin símbolos propios. Pero aquella noche, en el Forum, era el enemigo. Fueron 15 asaltos apretadísimos, y cuando se leyeron las tarjetas, el ganador fue Rose. El Forum estalló. El público, abrumadoramente favorable a Castillo, entendió que le habían robado la pelea a su hombre. Volaron objetos hacia el ring. Se prendieron fuegos dentro del edificio. En el estacionamiento volcaron automóviles. El saldo fue de 14 heridos, incluido el propio árbitro del combate, Dick Young. Ese era el antecedente cuando, 8 meses más tarde, se anunció que Rose defendería otra vez su corona en el mismo edificio, y que su rival volvería a ser un mexicano. La fecha, 22 de agosto de 1969. Cuenta el libro El Ring, boxeo en el siglo XX, que el director del Forum estaba aterrado ante la posibilidad de que se repitiera lo de diciembre. Tan aterrado que bajó personalmente a los vestidores antes del combate, buscó a Rubén Olivares y le pidió que hiciera algo para evitarlo. Olivares le dio su palabra de que aquella noche no habría ningún motín, y cumplió, solo que no de la manera que el director tenía en la cabeza. Desde que sonó la primera campana quedó claro que el muchacho del Abondojito no había viajado a California para boxear con cautela contra un campeón del mundo, ni para hacer un papel digno, ni para aprender. Había viajado a quitarle el título. Lionel Rose se fue a la lona en el primer asalto, volvió a caer en el segundo. Se levantó las 2 veces, porque los campeones del mundo se levantan, pero en el boxeo el daño se acumula. Cada caída le arranca algo a un hombre que ya no puede recuperarlo dentro de esa misma pelea. Las piernas dejan de responder igual, los reflejos se retrasan una fracción de segundo, y esa fracción es toda la diferencia entre esquivar y no esquivar. En el quinto asalto llegó el final. Un gancho de izquierda al mentón mandó al australiano abajo otra vez. Rose se levantó por orgullo, por reflejo, por esa cosa inexplicable que hace que un hombre se ponga de pie cuando su cuerpo entero le está suplicando que se quede en el suelo. Y entonces llegó la derecha. Rose ya no volvió a levantarse. No hubo motín. Con un final así, no quedaba nada que reclamar. Rubén Olivares acababa de convertirse en campeón del mundo de peso gallo, reconocido tanto por el Consejo Mundial de Boxeo como por la Asociación Mundial de Boxeo, el mismo cetro que años atrás había llevado el Ratón Macías. Y hay que explicar lo que eso significaba en el México de 1969. En aquel país había fútbol, había toros y había boxeo, y nada más. Un campeón mundial mexicano no era una celebridad deportiva más, era una prueba pública, delante del planeta entero, de que un tipo salido de una vecindad podía ser el mejor del mundo en algo. A esa figura el país le entregaba una devoción que no se parecía a ninguna otra. Lo que vino después es la parte de la historia que más se ha contado y peor se ha entendido, porque a Rubén Olivares se le suele describir como un hombre al que la fama despistó, como si el dinero lo hubiera convertido en otra persona, y no es exacto en absoluto. Rubén Olivares no cambió cuando se hizo famoso. Simplemente pudo, por fin, permitirse ser quien había sido siempre. El muchacho del Abondojito era un hombre alegre, ocurrente, chistoso, con una capacidad casi sobrenatural para caerle bien a la gente en los primeros 10 segundos de conversación, generoso hasta el disparate. En el barrio, todo eso lo convertía en el rey de la esquina. Con contratos internacionales y la cara en las portadas, lo convirtió en el hombre con el que México entero quería tomarse una copa.
Y ahí está el problema de su vida, resumido en una frase. Porque Rubén Olivares no era un hombre que supiera decir que no. El cine lo llamó y él fue. A lo largo de los 70 y los 80 participó en cerca de 10 películas, casi todas comedias populares de la época, que llenaban salas en toda la República. No era actor, nunca pretendió serlo, era el púas haciendo de sí mismo, y con eso bastaba de sobra para vender boletos. Su presencia en la cultura popular llegó a ser tan absoluta que se coló en los sitios más inesperados. En un episodio de El Chavo del Ocho, cuando los vecinos quieren bañar al Chavo, la Chilindrina le dice que si sigue acumulando mugre, va a terminar con unos guantes como los de Olivares. Y don Ramón contesta que no se lo recuerden, porque una vez le apostó 50 pesos en una pelea que perdió. Ese era el nivel que había alcanzado. El chiste que entendía el país completo, desde un niño de 7 años hasta su abuela. Y mientras tanto entraba el dinero. Y entraban también las noches largas, la sensación de que aquello no se iba a acabar nunca, y esa clase particular de gente que aparece cuando aparece el dinero y que desaparece en cuanto el dinero se termina. Desde hace medio siglo circulan en México historias sobre su indisciplina en aquella época, repetidas hasta convertirse en leyenda. Cuánto de eso es cierto y cuánto es exageración acumulada durante 50 años resulta imposible de determinar. Pero él, muchos años más tarde, cuando ya no le quedaba nada que defender, nunca lo negó del todo. Y aquí aparece el detalle que vuelve su carrera verdaderamente asombrosa. Que durante varios años, nada de eso le pasó factura. Defendió la corona contra el británico Alan Rudkin. Cruzó medio planeta para pelear en Tokio contra Kazuyoshi Kanazawa. Lo mandó a la lona 3 veces y lo derrotó en el asalto 14. Venció al excampeón Efrén Torres, el Alacrán, en Guadalajara. Era campeón del mundo, era rico, era estrella de cine y era, visto desde fuera, indestructible. Y entonces apareció el único hombre en todo México dispuesto a arruinárselo. Jesús Castillo nació en Nuevo Valle de Moreno, un pueblo pequeño del municipio de León, en Guanajuato. Todo el mundo le decía Chucho. Si alguien hubiera querido diseñar en un laboratorio al antagonista perfecto para Rubén Olivares, no habría hecho mejor trabajo que el que hizo la casualidad. Castillo era callado, reservado, casi introvertido. Donde Olivares era ruido, él era silencio. Donde Olivares era el alma de la reunión, él era el que se iba temprano. Donde Olivares se gastaba lo que ganaba, él lo guardaba. Llegó a reconocer, con una honestidad poco común entre boxeadores, que aquel carácter le jugaba en contra arriba del ring. Y era además el hombre al que Rose le había ganado aquella decisión discutida, el que había desatado el motín sin quererlo. El que llevaba años esperando su turno mientras veía cómo el muchacho ruidoso de la capital llegaba de golpe y se llevaba en 5 asaltos el título que él perseguía desde hacía media vida. México se partió en 2, porque aquello no era una pelea entre 2 boxeadores, era una pelea entre 2 maneras enteras de ser mexicano. El de la ciudad contra el del pueblo, el fiestero contra el serio, el querido contra el respetado. Se resolvería en 3 combates. Los 3 en el mismo edificio de Inglewood. El primero se celebró el 18 de abril de 1970. Fue una pelea de acción constante durante 15 asaltos, de esas en las que ninguno de los 2 retrocede porque ninguno sabe hacerlo. Y hubo un momento, en el tercer asalto, en que el edificio entero se puso de pie a la vez. Porque Rubén Olivares se fue a la lona. Ocurrió sin ningún aviso. Castillo lo alcanzó, y el campeón del mundo, el hombre que llevaba más de 50 peleas seguidas sin conocer la derrota, terminó sentado en el suelo del ring delante de 20,000 personas. Se levantó, terminó los 15 asaltos y ganó en las tarjetas. Castillo se marchó habiendo perdido otra decisión, igual que año y medio antes. Pero algo había cambiado esa noche y todo el edificio lo había visto. Rubén Olivares se podía caer. La revancha se pactó para el 16 de octubre de 1970. Apenas 6 meses más tarde, Castillo llegó distinto. Hizo algo que en el boxeo mexicano de 1970 rozaba la excentricidad, y por lo que seguramente más de uno se rió de él a sus espaldas. Buscó ayuda psicológica antes del combate. Entendió que su problema nunca había sido el boxeo, porque boxear sabía perfectamente, sino esa timidez que lo frenaba justo cuando frenarse podía costarle la carrera entera. Y entonces, en el primer asalto, ocurrió lo que decidió la pelea. A Rubén Olivares se le abrió una herida sobre el ojo izquierdo.
Los reportes de la época señalan que probablemente fue producto de un choque de cabezas accidental. En el boxeo pasa constantemente y la mayoría de las veces no significa nada, salvo cuando lo significa todo, porque una cortada en el primer asalto de una pelea programada a 15 es una sentencia diferida. El boxeador que la sufre sabe que cada golpe recibido en esa zona va a abrir un poco más la herida, que la sangre le va a quitar media visión justo cuando más falta le hace, y que hay un médico sentado al borde del ring cuya única función esa noche es decidir en qué momento aquello deja de ser un combate. Olivares peleó 13 asaltos más con el ojo abierto. Y peleó bien. Las crónicas coinciden en que durante los primeros 5 llevó ventaja pese a la sangre, porque la herida le había quitado visión pero no pegada. Castillo hizo lo único inteligente que se podía hacer. Siguió tirando golpes, sin parar, consciente de que el tiempo trabajaba para él y de que cada minuto que pasaba la cara del campeón estaba peor. En el asalto 14, el médico del ring le recomendó al árbitro que aquello se detuviera. Y se detuvo. Chucho Castillo era el nuevo campeón mundial de peso gallo. Rubén Olivares acababa de perder por primera vez en su vida. Hay que decir la cifra completa para entender lo que significó. Llevaba 61 peleas como profesional sin conocer la derrota. Casi 6 años enteros en los que ni un solo hombre había conseguido que le levantaran el brazo al rival. Y esa racha terminó en el asalto 14 de una pelea que estaba ganando por culpa de una herida abierta en el primer minuto por un accidente. Uno de los jueces auxiliares tenía el combate empatado en su tarjeta cuando se detuvo. Así de cerca estuvo de conservarlo todo. Y así de arbitrario es este deporte. Olivares exigió la revancha de inmediato. Y aquí conviene decir algo que siempre se pierde entre las historias de fiestas y de dinero evaporado, porque es la parte que mejor lo define como peleador. Cuando a Rubén Olivares lo golpeaban, contestaba. Nunca hubo excusas, ni un año sabático para reconstruirse, ni una fila de rivales cómodos para recuperar la confianza. Le pegaban y pedía volver a pelear cuanto antes, contra el mismo hombre, en el mismo sitio. El tercer combate se celebró el 2 de abril de 1971, y otra vez, Olivares se fue al suelo. Ocurrió en el sexto asalto. Castillo conectó un gancho de izquierda cruzado, uno de esos golpes desesperados que salen sin plan y que llegan justo donde tienen que llegar. Olivares se levantó a la cuenta de 3, no a la de 8 ni a la de 9, que es lo que hacen los boxeadores inteligentes cuando necesitan robarle segundos al reloj y despejar la cabeza. A la de 3, casi de inmediato, con esa mezcla de orgullo y de mala idea que solo tienen los peleadores criados en la calle, y terminó el asalto de tal manera que, pese a haber estado en la lona, apenas lo perdió en las tarjetas. Lo que vino después fue una demolición. Dejó de buscar la cabeza y se fue al cuerpo. Costillas, hígado, estómago, asalto tras asalto, con esa paciencia cruel del boxeador que sabe que el trabajo al cuerpo no da resultados inmediatos, pero que hacia el asalto 10 convierte a cualquier hombre en un muñeco. Las crónicas de la Associated Press lo describieron como una golpiza salvaje. 15 asaltos completos, decisión unánime. Rubén Olivares volvía a ser campeón del mundo. La trilogía terminó 2-1 a su favor y quedó grabada para siempre en la memoria del boxeo mexicano. Con el tiempo, los dos fueron exaltados al Salón de la Fama y los dos se ganaron el respeto absoluto del otro, que es una cosa que en este deporte solo se consigue de una manera. Pero hay algo en aquella tercera pelea que conviene señalar, porque es la primera señal de algo que entonces nadie quiso ver. Olivares había ganado y había demostrado que lo de octubre fue un accidente de la sangre y no un problema de calidad. Pero ya no era el hombre que apagaba a todo el mundo en 5 asaltos. Ya había estado en la lona 3 veces en 3 peleas. Ahora ganaba a 15, sudando, en tarjetas, después de casi 1 hora de trabajo. El Púas seguía siendo el mejor. Eso no lo discutía nadie. Pero el Púas ya no era invencible. Y quedaba menos de 1 año para que México lo descubriera de la peor manera posible. El 19 de marzo de 1972 defendió su título en el Toreo de 4 Caminos, en la Ciudad de México, en casa, delante de su gente, en el país que lo adoraba. Para un boxeador mexicano de aquella época, pelear en el toreo era la consagración definitiva, la plaza donde estaban tus vecinos, tu familia, la gente que te había conocido cuando no eras nadie. El retador era otro mexicano, Rafael Herrera, nacido en Degollado, Jalisco. Un hombre que de joven había querido ser sacerdote y que terminó convertido en una de las mejores manos del boxeo mexicano.
Le decían el Huáscato. Herrera era esa clase de boxeador que la afición nunca aprende a querer del todo. Serio, técnico, silencioso, sin carisma de estrella de cine. Llevaba 9 años como profesional acumulando oficio y kilómetros sin que casi nadie fuera de los círculos boxísticos supiera del todo quién era. Y aquella noche, delante de la afición del hombre más querido del país, hizo la pelea de su vida. 8 asaltos. A 1 minuto y 28 segundos del octavo, Rafael Herrera noqueó a Rubén Olivares y le arrebató los títulos mundiales de peso gallo. No hubo cortada esta vez. No hubo médico, no hubo tarjetas discutibles, ni interrupción polémica, ni jueces a los que culpar. Hubo un knockout limpio, en territorio propio, delante de todos. Aquella noche en el toreo es probablemente el momento más duro de toda su carrera, y no por lo que significó en su expediente, que a fin de cuentas era una derrota más. Es por el lugar. Un boxeador puede perder en Los Ángeles o en Tokio, subirse a un avión y volver a curarse las heridas en privado, con tiempo suficiente para reconstruirse antes de que nadie vuelva a mirarlo. Cuando pierdes en casa, no hay a dónde volver. Olivares reaccionó como reaccionaba siempre, peleando. Exigió la revancha, que le dieron en noviembre de aquel mismo año, ya sin título en juego, 10 asaltos, decisión mayoritaria, y ganó Herrera otra vez. Fue el primer hombre que le demostró que existían peleadores a los que sencillamente no podía ganar, por mucho que insistiera y por mucho corazón que le echara. Y con 25 años recién cumplidos se quedó sin división, porque el problema, además, ya no era solo Herrera. Su cuerpo se negaba a seguir bajando a las 118 libras. Conviene explicar lo que significa esto, porque el público lo escucha 1000 veces y casi nunca lo entiende. Un boxeador no pelea en su peso natural, pelea muy por debajo, deshidratándose de forma deliberada durante semanas, comiendo lo mínimo, sudando en plásticos, con la cabeza puesta en una báscula. Y lo hace porque bajar de categoría significa pelear contra hombres más pequeños. Cuando el cuerpo deja de aceptar ese proceso, o llegas al ring vacío después de un mes castigándote, o te encuentras de golpe con rivales más grandes que tú. Después de casi 8 años como profesional y más de 70 peleas, Rubén Olivares había llegado a ese punto. Había 2 caminos: retirarse a los 25, con 4 años de reinado mundial, dinero en el banco y el respeto entero de un país. O subir de división y empezar otra vez desde abajo. Rubén Olivares nunca fue hombre de escoger el camino cómodo. Lo que hizo entre 1973 y 1975 debería bastar por sí solo para meterlo en cualquier conversación seria sobre los más grandes de la historia. Subió 2 categorías. Se instaló en el peso pluma, entre peleadores más altos y más fuertes, hombres a los que sus golpes ya no les hacían el mismo efecto y cuyos golpes a él le hacían mucho más. Y volvió a ganar títulos mundiales. No 1, 2. El 9 de julio de 1974 se enfrentó al japonés Sensuke Utagawa por el Campeonato Mundial Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo y lo noqueó en 7 asaltos. Duró 4 meses. Porque el 23 de noviembre de 1974, en su primera defensa, se cruzó con un flaco altísimo de Managua llamado Alexis Argüello. Argüello tenía 22 años, casi la misma edad que tenía Olivares cuando destronó a Rose en aquel mismo ring. Y tenía todo lo que Olivares no tenía: una altura y un alcance que resultaban un disparate para la división, una compostura de hielo y una educación exquisita que años más tarde le valdría el apodo con el que se le recuerda: el caballero del ring. Aquella noche, Olivares le dio pelea durante 12 asaltos. En el 13, Argüello lo noqueó. Y aquí es donde su historia deja de ser una línea recta, porque 7 meses después volvió a subirse a disputar un campeonato del mundo. Esta vez contra Bobby Chacón, campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Lo noqueó en 2 asaltos. 4º título mundial. Después de 3 derrotas en 3 años, después de que medio mundo del boxeo hubiera decidido que ya estaba acabado, fue el último. 3 meses más tarde defendió la corona frente a un ganés llamado David Cotey, que ganó a los puntos, y esa noche se convirtió en el primer campeón mundial de la historia de su país. Todavía quedaba un intento más. El 21 de julio de 1979, en Houston, con 32 años cumplidos, peleó contra el panameño Eusebio Pedrosa, uno de los campeones más dominantes que ha tenido esa división. Pedrosa lo noqueó en el asalto 12. Fue la última vez que Rubén Olivares peleó por un campeonato del mundo.
y tenía por delante 9 años más de carrera. Antes de contar cómo terminó todo, hay que explicar una cosa que casi nunca se explica, porque sin ella, su ruina parece únicamente una historia de irresponsabilidad personal. Y es bastante más que eso. Cuando se dice que un boxeador ganó $2 millones, la gente imagina esa cantidad llegando a una cuenta bancaria. No funcionaba así ni remotamente. De cada bolsa salía la parte del manager, que en aquel tiempo podía llegar a la tercera parte. Salía el entrenador, salían los sparrings que cobran por sesión y que a un campeón mundial le hacen falta a docenas. Salía el campamento entero, los vuelos de todo el equipo cuando la pelea era en Tokio, las licencias, los seguros, y salían los impuestos, en un país y a veces en dos. Un campeón mundial de los 70 podía quedarse con menos de la mitad de lo que anunciaban los periódicos. A eso hay que añadir lo que no existía. No había pensión, ni sindicato, ni fondo de retiro. No había nadie en toda la industria cuyo trabajo consistiera en explicarle a un muchacho criado en una vecindad qué hacer con una cantidad de dinero que su familia entera no había visto junta en 4 generaciones. Y hay algo más. Un boxeador cobra solo por pelear. Los ingresos llegan 3 o 4 veces al año, en golpes grandes y espaciados, y entre golpe y golpe la vida sigue costando lo mismo. Eso genera un hábito mental devastador, el de vivir como si el dinero fuera infinito, porque siempre hay otra bolsa en el horizonte. Hasta que un día ya no la hay. Rubén Olivares siguió peleando hasta 1988. Peleó a los 33, a los 35, a los 38, a los 41. Ya no había títulos en juego ni pabellones llenos gritando su nombre ni portadas. Había bolsas cada vez más pequeñas, en plazas cada vez más chicas, delante de públicos que iban más a ver el recuerdo de un hombre que al hombre. Un boxeador sabe cuándo se acabó. Lo sabe antes que la prensa y antes que el público. Lo siente en el gimnasio, meses antes de sentirlo arriba de un ring, en que los golpes que antes veía venir, ahora le llegan, y en que el rival que antes se le caía, ahora le aguanta. Lo que casi ninguno sabe es cómo parar, porque parar significa dejar de ser lo único que has sido desde los 17 años. Significa despertarte un martes cualquiera sin gimnasio al que ir y sin una fecha en el calendario que le dé sentido a los 3 meses siguientes. No hubo un derrumbe, no hubo una estafa espectacular ni un socio fugado con todo, que es como suelen contarse estas historias porque resultan más limpias así. Hubo algo más lento y más común, 20 años de decisiones pequeñas, ninguna catastrófica por separado, todas juntas demoledoras. El final llegó en 1988, contra un muchacho llamado Ignacio Madrid. Madrid tenía 4 peleas profesionales. 4. Era prácticamente un debutante, justo la clase de rival que 20 años antes el Púas habría despachado en 90 segundos sin despeinarse. Ignacio Madrid lo noqueó en el 4º asalto. Ahí terminó todo. 23 años de carrera cerrados con una imagen que no le hacía justicia a nada de lo anterior. En 1991, 3 años después de aquella última noche, Rubén Olivares fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. La revista The Ring lo colocó entre los mejores boxeadores de la historia, no entre los mejores mexicanos, ni entre los mejores de su división, sino entre los mejores, sin apellidos. Ricardo López, el Finito, uno de los poquísimos boxeadores que se retiró invicto y una de las voces más respetadas del boxeo mexicano, lo ha dicho sin dudarlo: el mejor gallo que él ha visto es Rubén Olivares. El reconocimiento estaba, el reconocimiento nunca faltó. Lo otro, no, le quedaron las películas. La pulquería, y sobre todo Las glorias del Gran Púas, estrenada en 1984 y basada en el libro que el escritor Ricardo Garibay escribió sobre él después de acompañarlo durante meses, intentando entender qué clase de hombre era aquel. En esa película, Olivares se interpreta a sí mismo. Por ese trabajo sigue cobrando regalías, alrededor de 2,000 pesos al mes. Esa es la cifra que conviene retener, porque explica todo lo demás sin necesidad de dramatismo. Un hombre que llenó estadios durante 20 años ingresa hoy, por el conjunto de su obra en el cine, menos de lo que cuesta una cena para 2 en el centro de la Ciudad de México. Así que empezó a buscarse la vida con lo único que le quedaba, que era ser quien era. Cobró por fotografías, hasta 100 pesos por posar con un aficionado que lo paraba en la calle. Firmó guantes, talló figuras de madera con sus propias manos, hasta que un día extendió una manta en el suelo de la lagunilla y puso encima el cinturón.
explicó a quien le preguntó que tenía una deuda con el banco. Y aquí es donde la mayoría de los reportajes sobre Rubén Olivares terminan, con el cinturón en el suelo, la cifra imposible y el hombre sentado detrás, esperando a un comprador que nunca apareció. Es un final cómodo. Encaja perfectamente con la historia que a todo el mundo le gusta contar sobre los ídolos que lo pierden todo. Pero no es el final. En enero de 2012, el día antes de cumplir 65 años, Rubén Olivares dio una entrevista a un periódico mexicano. Le preguntaron si se arrepentía de algo. Su primera respuesta fue que no, que de nada. Y entonces se quedó callado unos segundos y se corrigió a sí mismo. Dijo que sí, que se arrepentía de haber andado de borracho. ¿Que para qué? Dijo. Que un día se dijo a sí mismo que ya no más. Y añadió una cosa más, que es la frase de un hombre que ha entendido con absoluta claridad lo que le pasó en la vida. Dijo que aquello era una enfermedad y que se podía vencer nada más echándole ganas. La había vencido, calculó, unos 15 o 20 años antes, es decir, en algún momento de los años 90, cuando ya no había cámaras, ni bolsas, ni contratos, ni un país pendiente de lo que hiciera un sábado por la noche. Cuando no le quedaba nada que ganar con ello y cuando nadie, en ninguna parte, se habría enterado si no lo hacía. En ese momento exacto, sin público y sin premio, Rubén Olivares hizo la cosa más difícil que hizo en toda su vida. Y esa pelea no la vio nadie. No hay grabación, no hay crónica en ningún periódico. No hay tarjetas de jueces, ni campana final, ni árbitro levantándole el brazo, ni titular al día siguiente. Es la única victoria importante de su vida que no está registrada en ninguna parte, y es, casi con seguridad, la que más le costó. Hoy vive donde empezó. Lleva más de medio siglo casado con la misma mujer. Es bisabuelo. En una entrevista de hace unos años contaba, entre risas, que todavía reacciona sin querer cuando escucha una campana en la calle, que el cuerpo se le pone en guardia solo después de tantos años. Contaba también que va al médico con regularidad y que sigue trabajando, porque a un hombre como él, la idea de quedarse quieto en una silla le resulta insoportable. Da muy pocas entrevistas. Cuando accede, casi siempre cobra por ellas, y hay quien se lo critica. Convendría pensarlo 2 veces. Este es un hombre que vendió millones de boletos y que generó dinero, y mucho, para promotores, televisoras, casas de apuestas y productores de cine cuyos nombres ya no recuerda nadie. Que hoy cobre por sentarse 1 hora a hablar de su vida no es solamente una tragedia personal, es una factura pendiente de todo un deporte. Y sin embargo, si uno va hoy a la Bondojito y pregunta por él, no va a encontrar a nadie hablando de dinero. Va a encontrar vecinos que lo llaman por su nombre de pila. Aficionados que llegan desde otras colonias solo para darle la mano. Muchachos que no lo vieron pelear jamás, porque no habían nacido, pero que crecieron oyendo hablar de él en la cocina de su casa. En su barrio, Rubén Olivares no es el campeón arruinado que salió en las noticias. Es el rey de la Bondojo. Es el que se fue de ahí y le ganó al mundo. Hace unos años, un periodista le preguntó por aquellos millones que había ganado y que ya no estaban por ninguna parte. Contestó que ya ni se acordaba de ellos, que no sabe ni por dónde los tiró, y que qué más da, porque ganó más aplausos que dinero, y que los aplausos no se los quita nadie. Es fácil leer esa frase como la excusa cómoda de un hombre que necesita contarse a sí mismo una historia mejor, pero hay otra manera de leerla, y probablemente sea la correcta, porque a Rubén Olivares el dinero le gustó siempre mucho menos de lo que le gustó la gente. Esa es la verdad incómoda que todas las crónicas sobre su ruina prefieren no decir en voz alta. No lo perdió porque fuera tonto ni porque lo engañaran. Lo perdió porque nunca lo consideró lo más valioso que tenía. Un hombre que reparte lo que gana entre todo el que se le acerca no está administrando mal su patrimonio. Está eligiendo, sin saberlo, qué clase de vejez quiere tener. Y hay 2 tipos de vejez posibles para un boxeador retirado. La del que conserva el dinero y se queda solo, y la del que no conserva nada y no puede caminar 2 cuadras sin que alguien lo salude. Rubén Olivares eligió la segunda. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba eligiendo. Y 60 años después de aquella primera noche en Cuernavaca, sigue siendo el hombre al que los grandes campeones nombran cuando les preguntan por el mejor de todos. Sigue siendo el chiste que entiende México entero. Y sigue caminando por las mismas calles de siempre, con 79 años, saludando de vuelta. Perdió el dinero, nunca supo cuidarlo, pero lo otro no se lo ha podido quitar nadie todavía, y a estas alturas ya no parece que vaya a conseguirlo nadie. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de videos te interesa de verdad.
Suscríbete al canal, déjanos un like y escribe en los comentarios de qué leyenda del boxeo quieres que hablemos la próxima vez. Los leemos todos, y de ahí salen muchos de los videos que hacemos. Gracias por acompañarnos hasta el final.